Y os planteo una pregunta, que qué ocurriría si Jesucristo en este momento se desentendiera, dejara de hacer las cosas que hace. ¿Qué ocurriría si Jesús, el Señor Jesús, dejara de hacer todas las cosas que hace continuamente? Hace 3 semanas os había planteado una pregunta acerca de ¿a qué se dedica Jesucristo? Jesús murió, resucitó, ascendió y ¿ahora qué hace? ¿A qué se dedica en el cielo? Y hemos hablado de 3 cosas, me quedan 4 hoy, solamente hablaremos de 2 más, pero hay 7 cosas, o quizá hay más incluso, que el Señor está ocupado en hacerlas. La número 1, importantísima, su ocupación es salvar a las personas, salvar a la humanidad. Y eso sí que le da trabajo, porque tiene que intentar darse a conocer, que la gente le pueda conocer, que la gente pueda comprender que necesitan ser salvados, que la gente pueda entender que Jesús es el Salvador, y entonces el Señor tiene que mover muchos hilos, a veces para que las personas lleguen a encontrar la salvación y la vida eterna. Y a veces algunos le hacen esperar mucho al Señor. Pero también el Señor dice que Él es el camino al Padre. Y por lo tanto ahí está disponible continuamente para que podamos acercarnos a Dios. No podemos acercarnos a Dios si no es a través de Jesucristo y en los méritos de Cristo. Y en tercer lugar dijimos que otro de sus oficios, de sus tareas, es mediar entre los hombres y Dios. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Y los demás son usurpadores, si alguien pretende serlo. Nosotros somos pecadores y por lo tanto necesitamos un mediador para acercarnos a Dios. Bien, pues las 2 de hoy. Número 1 va a ser, está en Hebreos capítulo 7, versículo 25. La carta a los Hebreos capítulo 7, versículo 25 nos señala otra cosa que el Señor hace perpetuamente. Dice así la palabra de Dios. Él, es decir, Jesucristo, también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive permanentemente o perpetuamente para interceder por ellos. Jesucristo tiene una tarea perpetua que es interceder por los suyos. Y supongo que tiene mucho trabajo para interceder por todos nosotros. Interceder es algo más que mediar. Mediar es como buscar una solución a un problema. Pero interceder es cuando buscamos el favor de alguien o cuando buscamos que alguien, pues nos trate con benignidad. Y esa es la función de estar intercediendo. Y cuando leemos este versículo de Hebreos, que el Señor Jesucristo ahora mismo está intercediendo, esta semana ha estado intercediendo, la semana que viene va a estar intercediendo por ti y por mí, tenemos que entenderlo también en ese pasaje que está hablando de esa función de Jesús como sacerdote. Y eso nos lleva al Antiguo Testamento. Por eso en la Biblia tenemos Antiguo y Nuevo y no nos quedamos solo con el Nuevo, porque para entender las cosas del Nuevo hay que conocer del Viejo. Y para conocer y entender el Viejo también hay que entender el Nuevo. Y necesitamos las 2 cosas. Y si leyéramos el versículo anterior, en Hebreos 7:24, dice que Jesucristo tiene un sacerdocio inmutable, es decir, que es un sacerdote permanente. Y particularmente Jesús es la figura del sumo sacerdote, el principal de todos los sacerdotes. Es aquel que dice el versículo 26 que nos convenía tener tal sumo sacerdote. Y es esa figura la de el único que podía entrar en la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, en el tiempo antiguo, Dios hacía su presencia en medio del pueblo en el tabernáculo, después en el templo, y había una sección donde nadie podía entrar, solamente el sumo sacerdote entraba allí. Y eso es una representación precisamente de lo que hace Jesucristo. Ahora no tenemos tiempo de ver y explicar toda la historia, pero es un cuadro muy bonito. No sé si os podéis representar la imagen, la figura del sumo sacerdote. Tenían un traje especial, vestiduras especiales. Pero había una parte muy significativa, y es la que él se ponía en el pecho, conocido como el pectoral. Y en esa parte llevaba 12 piedras.
piedras preciosas, piedras de colores. ¿Y por qué 12? Porque representaba al pueblo de Dios, las 12 tribus de Israel. Es decir, que cuando el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba en la presencia de Dios, llevaba consigo y ponía delante de Dios al pueblo de Dios y lo llevaba en su corazón. El sumo sacerdote lleva al pueblo en su corazón. Y todo aquello que era historia del pasado y prácticas del pasado, pues en el Nuevo Testamento, en Hebreos 9:24, nos enseña que todo eso tenía que ver con Jesucristo, apuntaba a la persona de Cristo. Dice Hebreos 9:24, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, es decir, aquel tabernáculo o aquel templo. Y dice una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Y aquel sumo sacerdote entonces es la imagen que podemos tener de Jesucristo, nuestro Salvador, que nos lleva en su corazón y está allí delante del Padre en la presencia de Dios. Ahora vamos a imaginar un poco, os invito a que imaginemos, si pudiéramos escuchar esa intercesión del Señor Jesús por ti y por mí. ¿Qué le estará diciendo el Señor Jesús a su Padre acerca de nosotros? ¿Qué le estará pidiendo para mí, para ti? Yo pienso de cuántas cosas tal vez nos hemos librado de situaciones porque el Señor Jesús estuvo intercediendo por mí. De cuántas situaciones yo he podido disfrutar porque son bendiciones que el Señor ha estado intercediendo por mí. En los Evangelios tenemos el anticipo, una muestra de esa intercesión del Señor Jesús por los suyos. Y me refiero a un caso, al caso de Pedro, que está en Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32. Es la historia de cuando Pedro negó a Jesús. Pero antes, el Señor Jesús le dijo: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. El Señor dice: Pedro, yo las veo venir y ya sé lo que te va a ocurrir, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Es evidente que Satanás, este instigador del mal, es un ser invisible para nosotros, pero no por eso menos real. Y es alguien que siempre va a estar ahí tratando de poner tropiezos en nuestro camino y en nuestra vida. Él es el enemigo de Dios, el enemigo del pueblo de Dios, el enemigo de todo lo que Dios ha creado y de todo lo bueno. Y qué bueno saber que el Señor Jesús está comprometido contigo y conmigo para interceder por nosotros cuando afrontemos pruebas, cuando afrontemos dificultades. A veces nos la evitará, otras veces las pasaremos, pero con su ayuda. No sé si vale poner un ejemplo, una ilustración. Es como si en tu camino hubiera una trampa. Alguien malvado hubiese puesto una trampa para hacerte daño. Pero tú no lo sabes y vas tan tranquilo por ese camino. Pero hay alguien que lo ha visto, que lo ve. Y entonces interviene para protegerte, para librarte o para evitarte caer en esa trampa. Esa es la intercesión también, ese papel de protegernos con su intercesión. Bueno, alguna vez ya os he contado de hace muchos años. Eso le pasó literalmente a mi abuelo en las montañas de Orense. Cuando quisieron, no sé si darle una buena paliza por lo menos, él cada noche iba a celebrar reuniones en diferentes aldeas de la montaña de Orense y en una noche habían decidido por lo menos darle un buen escarmiento y lo que hicieron fue cavar una zanja. Las carreteras de las montañas eran de tierra, cavaron una zanja, la cubrieron con ramas. Y aquella noche, como siempre, ya era de noche, lógicamente no se iba a ver, mi abuelo bajó para subirse a su coche e ir a la aldea que correspondía,
pero el coche no encendió. Y en aquel tiempo, pues sabéis que un conductor sabía las cosas básicas. Ya aún en mis tiempos de juventud ya también casi arreglabas con un alambre, un destornillador y unos alicates, arreglabas casi cualquier cosa. Y en aquel tiempo más, eran coches muy simples. Pero revisó todo, todo estaba en orden, pero el coche no encendía. Y por lo tanto aquella noche desistió de ir a la reunión. Al día siguiente en la mañana bajó, encendió el motor, el coche arrancó a la primera. Sí, el Señor intercede por nosotros. Y creo que es una buena noticia, es algo bueno que lo recordemos, que el Señor intercede por ti, que no estamos solos, que el Señor está intercediendo. En otro pasaje, Pablo a los corintios les dice que cuando ese enemigo nos pone esos tropiezos, esas trabas, el Señor por lo menos se encarga de poner un límite para que no pueda acabar con nosotros. Literalmente lo dice 1 Corintios 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación o prueba que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados o probados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación o con la prueba proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Es una noticia importante, ¿verdad? Que recordemos cada día de nuestra vida que el Señor intercede por ti. Hay otro ejemplo en los Evangelios de esa intercesión del Señor Jesús por ti y por mí. Y es esa oración tan conocida del capítulo 17 de Juan. Después de la última cena, antes de salir cara al huerto donde Jesús iba a ser detenido, Jesús hizo aquella oración. Y solo voy a mencionar los puntos que él trató en esa oración. ¿Por qué cosas el Señor ora, intercede por mí y por ti? Lo primero, el Señor dice, guárdalos, Señor, guárdalos. Claro, estamos en un mundo tan peligroso, ¿verdad? De tantas circunstancias, pero Jesús está preocupado de que seamos guardados. La segunda cosa dice que sean uno. Y claro, el Señor sabe que somos humanos y que en la vida de los discípulos de Cristo, los seguidores de Cristo, pues surgen los celos, la envidia, el orgullo, las divisiones. Y el Señor está orando para que no haya esas divisiones, que no haya distracciones que nos alejen a unos de los otros. Oró también que tengan mi gozo completo. ¿Por qué? Porque en el mundo hay aflicciones. Y oró que también nos guarde del maligno, porque anda como león rugiente. Oraba, santifícalos, porque nadie puede hacerse santo a sí mismo. Por mucho que nos esforcemos, fracasamos, pero el Señor sí puede santificarnos si le buscamos a Él. Y terminaba aquella oración diciendo, Padre, quiero que estén conmigo. Y a mí, pensando en esta realidad, me hacía llegar a esa conclusión de que debe haber momentos cuando tal vez yo no estoy orando y debería estar orando. Hay momentos que incluso puedo estar alejado de Dios y sin embargo Jesucristo dice que permanentemente Él está intercediendo por mí, por nosotros. Es verdad que cuando tenemos momentos difíciles, cuando nos alejamos del Señor, es probable que tenemos personas que están orando por nosotros. Tal vez nuestros padres, tal vez nuestros amigos, tal vez la iglesia está orando por nosotros para que estemos cerca del Señor. ¿Y cuántos se han alejado muchas veces del Señor? Pero el Señor intercede por ti. Y el Señor, a veces yo pongo siempre la ilustración de estos que pasean el perro con esa correa que se va estirando, ¿no? Pero tiene un botoncito donde le pone el límite, hasta dónde puede ir. Y yo creo que es lo que hace el Señor con nosotros. Nos da libertad muchas veces de equivocarnos, de meter la pata, de tomar malas decisiones, pero nunca nos suelta del todo. Y nos mantiene la cuerda. Y de cuando tira por nosotros para que volvamos. Qué privilegio tener a alguien así, que intercede por nosotros. Un famoso pastor escocés del siglo XIX, Robert Murray, dijo, si yo pudiera escuchar a Cristo orando por mí en la habitación contigua, no temería ni a 1.000.000 de enemigos. Sin embargo, la distancia no importa, Él está orando por mí.
Sí, el Señor intercede por nosotros. Y aquí quiero terminar este punto solo con una nota de lo que dice el texto. Porque intercede, pero no por todo el mundo. Jesucristo intercede por los suyos. No lo digo yo. Juan 17, versículo 9, Jesús dijo: yo ruego por ellos. Está hablando de sus discípulos. Y por si acaso no quedaba claro, dijo: no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Qué privilegio el ser de la familia de Dios, ser pueblo de Dios, porque entramos en aquellos por los que Jesucristo intercede. Bueno, pues muy bien, el Señor intercede por nosotros, pero ¿qué ocurre cuando nosotros pecamos, tomamos decisiones malas deliberadamente? ¿Qué necesitas cuando estás metido en un problema, cuando tienes un conflicto con alguien? Pues aquí entra otro de los papeles que el Señor hace, y tal vez con mucha frecuencia, que es el papel de abogado. Lo leemos en 1 Juan, capítulo 2, versículo 1. 1 Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice así: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Bueno, Juan, qué optimista, ¿verdad? Si alguno peca. No sé si hay alguien aquí que no peca, ¿verdad? Pero hay remedio, dice: si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre. Así que este abogado debe estar muy ocupado, porque hay tantas situaciones en las que necesitamos su intervención. Porque el pecado siempre nos pone en enemistad con Dios. Nuestras desobediencias rompen la comunión con Dios. Pero tenemos un recurso tan fácil. Ya os lo he dicho muchas veces, que somos unos privilegiados. En siglos pasados, cuando cometías un pecado, había que ir y buscar un corderito, ir al templo, sacrificarlo. Y ahora solo una oración, hablar con Dios, confesarle nuestro pecado. Y aunque el Señor no viera nuestros pecados, que sí los ve todos, hay alguien que aún encima nos acusa. Hay un ser del que hablamos hace un momento, malévolo, que además se encarga de acusarnos y de señalar nuestras faltas y nuestros pecados. Y a veces nos influye también a nosotros, ¿verdad? Que nos ayuda a ver los pecados de los demás y a señalarlos y acusarlos. Es un experto. La palabra diablo, que es uno de sus nombres, significa precisamente acusador. Es su oficio, dedicarse a acusar a la gente. Nos acusa a Dios, nos acusamos unos a otros, eso es trabajo del diablo. Y en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, el capítulo 12, versículo 10, así lo define. Dice que Él es el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, día y noche. Qué tremendo, ¿no? Para el Señor estar día y noche escuchando al diablo cómo nos acusa a los creyentes, al pueblo de Dios, y nos está acusando delante del Padre. No sé qué es lo que pretende, supongo que pretende que Dios nos castigue, ¿verdad? Dirá: mira ese hijo tuyo lo que hizo, para que Dios nos castigue. O tal vez también para desprestigiar a Dios. Mira, esos que salvaste, moriste por ellos, diste la vida, sacrificaste a tu hijo por ellos, y mira ahora cómo te lo agradecen, y mira cómo se comportan. En la Biblia tenemos una historia muy interesante, que es la historia de Job. Y en la historia de Job precisamente empieza de esa manera. Y nos habla de que Satanás anda por el mundo buscando, seguramente para acusar a alguien, ¿no? Y un día se presenta delante de Dios, y Dios, como ya sabe a qué se dedica Satanás, le dijo: mira, pero ¿te has fijado que hay una persona especial? Que hay una persona que es justa, que es recta, que lleva una vida intachable. Pues aún así, Satanás buscó una manera de acusar. ¿Pues qué se le ocurrió? Pues se le ocurrió acusarle a Dios de que compraba a Job. Claro, él te adora,
Y es fiel porque tú le pagas bien, tú le bendices, tiene muchas riquezas, tiene una gran familia, y entonces, claro, por eso Él es fiel a ti. Y puso a prueba en ese sentido a Dios de que permitiera que le retirase todas sus bendiciones, a ver si Job seguía siendo fiel a Dios. Y el Señor permitió que Satanás además usara algo de lo que más te puede doler, que es usar a tus amigos en tu contra. Sí, los amigos, no dudo que tenían la mejor intención, no lo hicieron con mala intención, pero quizás sin saberlo, sin darse cuenta, estaban siendo manipulados sus pensamientos por el enemigo para hacer daño a Job, acusándole de haber pecado. Sí, el Señor ve nuestras vidas y aún encima Satanás se dedica a acusarnos. Y si nos pusiéramos ahora un momento en ese hipotético escenario de un juicio, donde ahí está el Señor y aparece Satanás y te trae a ti por las orejas y te presenta delante de Dios y te dice, mira, este hijo tuyo ha hecho esto, ha hecho lo otro. Y claro, sí es verdad. ¿Cómo puede defendernos? ¿Cómo el Señor puede ser nuestro abogado? ¿Cómo es posible? Evidentemente el Señor Jesús no va a negar nuestras malas acciones, nuestras malas decisiones. Y sin embargo, sigue siendo nuestro abogado. Esa palabra abogado es muy bonita en el griego porque es la palabra paracleto, que significa el que viene a tu lado para ayudarte. Y ahí estamos en ese hipotético juicio delante de Dios, donde somos acusados por nuestras maldades, pero el Señor Jesús también aparece y se presenta como nuestro abogado defensor y nos declara libres de culpa. ¿Cómo es posible? ¿Cómo podemos ser libres si somos culpables? Bueno, el argumento del Señor Jesús es irrebatible, es irrefutable. Y lo dice en el versículo siguiente, 1 Juan capítulo 2, versículo 2, donde dice que Jesucristo mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Bien, ya sé que la palabra propiciación no se enseña en los colegios, ni en el instituto, ni en la universidad. ¿Verdad? Son palabras que en la Biblia son muy significativas y tenemos que explicarlas seguramente. Y por eso tenemos que estudiar el Antiguo Testamento para entender el Nuevo. Bueno, es una imagen muy bonita porque una vez al año Israel, el pueblo de Dios, tenía un día muy especial que era conocido como el Día de la Expiación. Y ese día, ese sumo sacerdote del que hablamos antes, entraba con la sangre que se cogía del altar del sacrificio que estaba a la entrada del tabernáculo y la llevaba ni más ni menos justo hasta ahí, a la presencia de Dios, donde estaba el arca del pacto. Y ese arca del pacto, que era un cajón recubierto de oro, pues tenía dentro la ley de Dios, tenía una tapa, se llamaba propiciatorio, de ahí viene propiciación, y encima unos querubines. Y aquello era una escena muy significativa, porque la ley de Dios representa lo que nos acusa, lo que nos condena, porque ninguno la cumplimos. Y encima están los querubines, que son los ejecutores del juicio de Dios. Por lo tanto, estamos perdidos cuando nos acercamos a Dios, porque la ley nos acusa, tiene razón, y están los querubines ya para machacarnos. Pero la escena, el cuadro bonito, es que el sumo sacerdote traía aquella sangre del sacrificio y la ponía en medio sobre el propiciatorio. Y esa sangre aplacaba la ira de Dios, cubría, expiación significa cubrir, por eso el día de la expiación se cubrían todos los pecados del pueblo de Dios, porque alguien había sido un sustituto que había muerto por él. Y así es exactamente. El Señor Jesucristo es sumo sacerdote y al mismo tiempo es el sacrificio. Y con la sangre de su sacrificio puesta ahí en el propiciatorio, Dios nos es propicio y por eso somos librados del juicio y de la condenación de Dios. Esa misma carta de 1 Juan, en el capítulo 1, versículo 7, dice: la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Todo está pagado.
Tengo una bonita historia, pero no os la voy a leer porque hoy además conviene que no nos alarguemos mucho, que ilustra esa escena del juicio y donde al final el que acusa se le da toda la razón. Es verdad que este hijo tuyo ha sido una mala persona, ha hecho cosas muy malas, pero Cristo dice, está todo pagado, ya está todo pagado. Y termina aquella escena con el reo, la persona que fue denunciada por Satanás, saliendo con su abogado, con Jesús, y entonces le pregunta a Jesús y le dice, pero ¿alguna vez has perdido un juicio? Y dice, jamás pierdo ningún juicio. ¿Por qué? Pues porque nadie puede reclamar un pago dos veces. Si tú tienes una deuda y alguien la ha pagado por ti, nadie tiene derecho a reclamar ese pago de nuevo. Nadie puede pedir pagar por un delito dos veces. Y de ahí viene nuestra confianza en la seguridad de nuestra salvación. Pablo dice a Romanos capítulo 8, texto muy conocido, el primero, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. No se basa en lo bueno que uno trate de ser, y debemos de tratar de ser buenos, pero no hay uno. La clave de la salvación, la clave del perdón de los pecados, la clave de la vida eterna es estar en Cristo. Estar refugiado en Cristo. Aceptar que su muerte, su sangre haya pagado por nuestros pecados y por lo tanto nos declara justos y limpios, aunque en realidad en un sentido no lo somos. Es una salvación segura. Y antes de concluir con una pregunta, este regalo del perdón de pecados no es inmunidad para no pecar, para pecar, mejor dicho, no es inmunidad para pecar. A veces se nos acusa a los creyentes, a los evangélicos, de que porque predicamos acerca de la gracia de Dios, del perdón de Dios, del regalo de la salvación, que entonces ya tenemos licencia para pecar. No. El verdadero creyente, el que ha nacido de nuevo, el que ha entregado su vida a Cristo, odia pecar, no le apetece pecar, no busca pecar, no desea pecar, aunque peca, pero no lo desea. Y se siente muy mal cuando ha pecado. Y cuando peca, se arrepiente. Es verdad que a veces algunos tardan más que otros en arrepentirse. Al hijo pródigo le costó, no sé si semanas o meses, arrepentirse, pero al final el hijo vuelve a casa. Tenemos inmunidad los creyentes, si quieres, en cuanto a la salvación eterna, pero no en cuanto a rendir cuentas de lo que hagamos con nuestra vida, de nuestras malas decisiones. Y de ahí vienen consecuencias. Hay un pasaje, ya que estamos en un culto de comunión, vale recordarlo de vez en cuando. Hubo un hermano en esta iglesia hace bastantes años, estoy hablando de 1 Corintios 11, que nos decía, o me dijo a mí un día, mira, muchas veces cuando tenemos la mesa del Señor y damos gracias por el pan y por el vino, antes leemos uno de los típicos pasajes, 1 Corintios 11, donde Pablo dice que yo recibí del Señor y el pan, el vino, tal. Y dice, pero os paráis ahí, hay que seguir leyendo. Bueno, pues hoy voy a seguir leyendo. Dice el versículo 29, el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón, y esto tiene que ver con lo que acababa de decir yo, de que tiene consecuencias nuestras malas decisiones. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. No se pierde la salvación, pero sí hay consecuencias cuando pecamos si no lo confesamos. Y ahora, ¿cuál es la pregunta para terminar? Mi pregunta ¿es Jesucristo tu abogado? ¿Tienes a Jesucristo por abogado? Para que Él lo sea, esa primera carta de Juan lo explica en el versículo 9 del capítulo 1, que dice, sí, esta es la condición,
si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Hace falta una confesión de pecado al Señor. Y entonces Él viene a ser esa propiciación por nuestros pecados. Pero no es solo para los creyentes. Ese versículo habla de los creyentes, pero también en el capítulo 2 leímos que era la propiciación por los pecados del mundo entero. Cristo murió por todos los habitantes del mundo. No hay nadie excluido. Cristo no murió por unos pocos. Dice, murió por los del mundo, y por si fuera poco y no te queda claro, dice entero, el mundo entero. Pero tampoco es universalismo. Tampoco es, Cristo ya murió por todos, ya todos somos salvos, tampoco. Porque recordemos la condición primera, si confesamos nuestros pecados. Y ahora es un buen momento, si hay alguien que todavía no ha dado ese paso de confesar a Cristo sus pecados y pedir que le salve, que sea su abogado, que sea su intercesor, su salvador, ahora es un buen momento. Y si ya lo has hecho, si Jesús ya es tu abogado, cuando confiesas al Señor tus pecados, no te tortures, no admitas acusaciones del enemigo de algo que ya ha pasado. Yo sé lo que es eso, y supongo que tú también, que a veces cuando hemos pecado, aunque lo hemos confesado y sabemos que Dios lo ha perdonado, el enemigo nos recuerda nuestros errores del pasado. Pero si para Dios están olvidados, tenemos nosotros también que olvidarlo y dejarlo atrás. Si te entra el pensamiento, mira a tu abogado, no discutas con Satanás. Y, finalmente, os invito a que ahora celebremos el perdón. No hay cosa mejor que celebrar el perdón. ¿Verdad? Se dice muchas veces de los matrimonios que a veces discutimos, ¿no? No sé si alguno aquí no discute, pero es bastante natural que hay momentos en que hay desacuerdos. Y cuando se habla de la reconciliación, de que es una experiencia muy grata. Pues vamos a celebrar lo que el Señor también se reconcilia, o nosotros nos hemos reconciliado con Él.